Muchas gracias. Agradezco mucho a la Conbioética la invitación a participar en esta serie de seminarios. En este momento yo voy a hablar del principio de precaución y sus aplicaciones en la biotecnología. Principalmente quisiera hacer la declaración de responsabilidad de opinión personal para decir que las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente mías y no representan la opinión del Instituto de Biotecnología ni de la UNAM. Y el objetivo de esta plática es mostrar cómo se ha aplicado el principio de precaución, no solo en la expresión jurídica como una suspensión de actividades, sino también como un principio ético básico para el diseño de guías, leyes y normas para la investigación y uso de las nuevas biotecnologías. Lo que yo voy a presentarles está relacionado con qué es el principio de precaución, cómo surge su aplicación y cómo la suspensión de actividades tecnológicas tienen que ver con este principio en su expresión jurídica, cómo se ha aplicado en la innovación biotecnológica y algunos comentarios al término de la misma. Quisiera iniciar indicando que el principio de precaución yo lo llevaría hasta su origen a este principio establecido por Aristóteles como la frónesis que define Aristóteles, que define como una sabiduría práctica que consiste en hacer una deliberación para hacer o no hacer. En términos de principio ético, pues se ha asociado con la responsabilidad en el futuro, como esa prevención y tratar de ver que los efectos que vamos a tener de la aplicación de la tecnología. Y como decía anteriormente, en términos o su expresión jurídica de este principio ético, sería como un principio o enfoque precautorio, que dicho de esta manera, como principio o enfoque precautorio, está definido como un conjunto de medidas que tienden a modificar, suspender o retirar un sistema de acción que en nuestro caso particularmente referido a la tecnociencia, que la biotecnología ha sido considerada como una tecnociencia, ya que intervienen empresas en el financiamiento para la aplicación y uso de estas tecnologías. Cuando estas acciones de retiro tienen que ver con la posibilidad de un daño que puede ser inaceptable, ya sea para el medio ambiente o para la sociedad, aunque no exista una certeza científica suficiente de este daño o una prueba contundente. Y sobre todo si el daño se percibe como un daño irreversible que puede aplicar o afectar a gran escala o ser incalculable. Entonces, cuando este daño es mayor que los beneficios, pues se aplica este principio o enfoque. En el caso del Consejo de Nuffield de Reino Unido, que es una organización dedicada a la investigación en bioética, señala que el enfoque se refiere a dirigir la atención o el interés hacia determinado asunto o problema para entrar esta visión o este objeto de interés y procurar de que haya una acción que frene la aplicación de este principio. Y bueno, como principio o criterio, pues es una norma o regla para conocer la verdad o la falsedad de una cosa o de los efectos, o para hacer un juicio, para poder discernir, clasificar o relacionar con una cosa. Es una capacidad que se tiene para comprender algo de acuerdo a este diccionario de Word Reference. Pero, ¿cómo se origina el principio precautorio? Bueno, pues de lo que hay registrado desde 1854 en Londres, por recomendación del doctor Snow, se retiró el uso de manijas de bombas de agua para detener la transmisión del cólera que en esos momentos estaba afectando. Y con esta acción se salvaron muchas vidas. El origen del principio, de la aplicación del principio, se atribuye más a lo sucedido en Alemania en 1930, con la definición de una política basada en el buen manejo doméstico, mediante el cual se estableció la asociación entre el individuo, la economía y el Estado, a fin de afrontar cambios para mejorar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, para mejorar o para asegurar la supervivencia.
Pero en fin, también el origen de la aplicación del principio precautorio dentro del derecho positivo también surgió en Alemania en el 76, en 1976, con la emisión de la Ley para el Saneamiento del Aire, como una responsabilidad con las generaciones futuras. En cuanto al cuidado del medio ambiente, la Declaración de Río ha sido de una de las más conocidas, en donde se estableció como el principio 15, que es: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya un peligro grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para proteger la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Recordemos que en el 72 la preocupación por los efectos tecnológicos sobre el medio ambiente fue muy importante. Y en los acuerdos internacionales en donde se ha aplicado este principio es el Protocolo de Montreal, que ha tenido que ver con la reducción y el uso de los fluorocarbonos, que en aquellos entonces se detectó que podía tener un efecto sobre la capa de ozono, y aunque no estaba comprobado, se logró aplicar este principio. En el Convenio Marco de las Naciones Unidas también se aplicó sobre el cambio climático para prevenir la producción o ya poner atención en las emisiones de CO2. Sobre el acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio, también para el movimiento de todos los productos de la agricultura. En el Tratado del Mar del Norte para evitar el derrame de sustancias tóxicas al mar, la Declaración de Río que acabo de hablar en un momento anterior, en el 92, que se retoma en el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, que también es derivado del Convenio de la Diversidad Biológica, entre otros acuerdos. Y para ir más cerca, pues en México se está tomando como aplicación de este principio de precaución con la iniciativa de reforma que está actualmente del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en relación a tener una alimentación libre de maíz transgénico, para proteger las 59 razas de maíz y para prohibir la siembra de maíz transgénico. Sin embargo, hay que mencionar que esta previsión de la siembra no está realmente siendo un principio precautorio, porque estamos importando maíz transgénico y pues esto sigue siendo un riesgo para el ambiente, porque aunque son contenedores cerrados, siempre hay posibilidad de alguna liberación de este tipo de organismos y que se puedan reproducir en el territorio nacional. ¿Cómo se ha aplicado el principio de precaución en la biotecnología? Bueno, desde la investigación, que esto es muy importante, porque la innovación tecnológica no quiere decir nada más que estamos aplicando los productos en términos comerciales o en la medicina, sino desde la generación de conocimiento, aunque estemos ante eventos futuros de las diferentes acciones y aplicadas particularmente en la generación de conocimiento, puede ser que estemos yendo del lado de generar conocimiento y o tener un conocimiento cerrado que sea muy difícil definir o tener certezas, porque siempre va a haber factores que interactúan, que van a cambiar las condiciones de lo que estamos investigando o usando. Dicho sea, podemos generar a la agricultura, que en sí pues ha sido benéfica para la humanidad, pero hemos afectado a la ecología, y máxime cuando hemos ampliado la extensión de los campos cultivados. Hay un efecto. Y por más que pudiéramos tratar de saber con certeza cuáles son los efectos, pues estos van a ir siendo diferentes, ya sea porque el territorio en el que utilizamos los productos agrícolas es cada vez mayor, porque generamos contaminación por el uso de agroquímicos que no se degradan, porque cada vez las extensiones son mayores, porque la demanda de productos es mayor. Entonces hay una serie de factores
que impiden que lleguemos a la certeza absoluta aunque tengamos mucho conocimiento. Derivado de esta investigación, pues sabemos que sabemos algo y esto se llama conocimiento abierto y estamos en una zona en donde hay peligros y hay la probabilidad de que estos peligros o daños ocurran. Pero también existe en este campo la ignorancia, que decidimos no saber, y entonces ahí sí vamos a estar en el campo de la incertidumbre, en este iglú del conocimiento. Vamos a estar en peligro y el peligro es mayor porque no sabemos qué es lo que puede pasar, o tener un efecto Galileo, que no queremos saber lo que va a pasar, o simplemente no creer en la ciencia. Entonces, en realidad, en todas las acciones, cuando tenemos que tomar decisiones, siempre va a haber un peligro o de que ocurra algo malo y de que tengamos éxito. Nunca va a haber la certeza de que todo sea bueno al final, y con la tecnología pasa lo mismo. En el caso de la interacción con los organismos vivos, pues sabemos desde hace muchos años que pues están las enfermedades. Antes no lo sabíamos, no había investigación, y entonces, por ejemplo, en la Edad Media, pues sabíamos que si había una persona que se enfermaba y se enfermaban los de alrededor, pues era muy probable que hubiera epidemias, y eso se usaba en las guerras. Posteriormente, cuando ya las sociedades empezaban a interactuar, pues empezamos a tener pestes como la peste negra y empezamos a generar algunos aditamentos para protegernos, como estos cubrebocas anteriores. O en la fiebre española, en donde también empezamos a usar medidas de bioseguridad como el uso de cubrebocas. Pero fue hasta 1950 cuando se empezó a sospechar que esta interacción con otros seres vivos podrían implicar un riesgo para la gente que manipulaba este tipo de materiales, como eran los laboratorios clínicos. Y bueno, ahora sabemos que esta interacción voluntaria o involuntaria con los seres vivos, porque pues estamos en un medio ambiente en donde frecuentemente estamos en contacto con virus, bacterias, con las plantas, y virus y bacterias de plantas y virus y bacterias de animales, etcétera, que pueden tener un efecto adverso a la salud, a los animales o a las plantas, ¿no? Entonces, este sería un daño cuando ya el efecto está dado, ¿no? En el caso de la pandemia, la gente que estaba enferma pues ya estaba dañada. El peligro era la situación en la que podríamos estar, ya sea que estuviera el agente biológico por ahí cerca o que por la interacción masiva con otras personas, pues también estábamos en peligro. Y particularmente el peligro biológico asociado al agente que produce la enfermedad. Entonces tenemos, como se define en la norma ISO 35001, que el riesgo biológico es la probabilidad de daño que pueden causar a los seres humanos, a los animales o al medio ambiente los agentes o materiales biológicos. El agente biológico sería el virus, la bacteria, y el material pudiera ser un tejido o la saliva o los fluidos que contienen dicho agente. Esta es el conocimiento que hemos generado a través de los años. Pero la biotecnología pues es una tecnología tan vieja como la civilización. Nosotros empezamos a usar los seres vivos para nuestro beneficio desde que desarrollamos la agricultura particularmente, y nos establecimos y empezamos a generar sociedades y empezamos a hacer investigaciones, y hemos generado y hemos utilizado a los seres vivos desde que empezamos a hacer pan o empezamos a hacer vino, ¿no? En general, la biotecnología se define como una técnica de uso de los seres vivos, organelos o sus partes para la elaboración de productos. Y la hemos usado y ha evolucionado a través de la agricultura con la selección de las especies que hemos seleccionado, como en investigaciones ya y en producción industrial, por ejemplo, de la penicilina, lo que nos ha llevado a tener medicamentos que han permitido alargar la vida de los seres humanos. Y todo iba muy bien hasta que empezamos en el 73 con el desarrollo de las técnicas del ADN recombinante,
cuando el temor de que pudiéramos modificar a los agentes patógenos y aumentar el peligro para los seres humanos se desató, ¿no? Todos empezamos a pensar que esta tecnología podría ser muy peligrosa para los seres humanos. Pero el principio de precaución empezó a aplicar aquí, porque se reunieron grupos de científicos, abogados profesionales, y en aquel entonces se estableció una moratoria para no modificar organismos patógenos que pudieran reforzarlos o hacer o poner en riesgo a la salud humana. Pero también este principio de precaución surge como la organización de nuevos agentes que asesoraran a los gobiernos, como este comité asesor de los Institutos Nacionales de Salud, que se formó en 1983, cuyo objetivo fue analizar la peligrosidad de los agentes biológicos, y se retomó la información que ya en 1955 se había establecido, en la que se habían definido grupos de riesgo para los organismos, principalmente bacterias y virus, que se definieron en 4 grupos. Y en principio, con base a la peligrosidad, donde los menos peligrosos eran los grupos de riesgo 1, se establecieron laboratorios con diferentes niveles de seguridad. Hoy sabemos que no, como hemos generado tecnología y equipos que han permitido un trabajo más seguro, que no es directamente asociado, es decir, por ejemplo, la levadura es un organismo que está clasificado entre el grupo de riesgo 2, la levadura para el pan. Se podría trabajar en un nivel de seguridad número 1, o sea, muy básico, como los laboratorios en las universidades abiertos que no tienen mayor problema. Y conforme se requieran mayores medidas de bioseguridad, tendríamos que ir aumentando los laboratorios. Con los equipos de bioseguridad podemos trabajar materiales del grupo 2 en niveles de bioseguridad número 1, etc. Pero en fin, la bioseguridad surge la bioseguridad como medidas para contender con estos riesgos biológicos y para disminuirlos en el trabajo de investigación, básicamente, pero que conforme hemos ido evolucionando y como hemos sido afectados por las pandemias, pues lo hemos tenido que llevar a la sociedad. Pero bueno, que este peligro de la biotecnología aumenta con la generación de las técnicas recombinantes, y entonces se define el protocolo de Cartagena, y derivado de eso viene también la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. También yo diría que además de un principio de responsabilidad, es la expresión de un principio de precaución, esta definición de la ley, en donde se define que un organismo genéticamente modificado es aquel en el que se hace una combinación genética novedosa a través del uso específico de la biotecnología moderna, que en el caso de México se define en la ley con el mismo nombre, y dice que estas técnicas de biotecnología moderna son aquellas donde se aplican técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ADN y el ARN, mediante la inyección directa de ácido nucleico en células o organelos, o la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de reproducción o la recombinación. No son técnicas de reproducción y selección tradicional, como la cruza de ganado o la obtención de variedades vegetales, en donde simplemente se cruzan las especies, que son técnicas tradicionales. Aquí no queda claro en la ley, pero internacionalmente algunos países aplicaron este criterio para productos de biotecnología sintética, en donde los ácidos nucleicos o parte de ellos se hacen en el laboratorio y se insertan en un ser vivo, o en la actualidad las técnicas de edición genética, que son corte y confección de ácidos nucleicos. En algunos países lo han considerado como biotecnología moderna y en otros no, la edición genética, porque hablan de que realmente no hay inserción de material exógeno.
Entonces, con todo esto, pues realmente lo que ha cobrado mayor importancia como el principio de precaución, pero también es como una expresión del principio de beneficencia y no maleficencia, el análisis, la evaluación de los riesgos biológicos, y como una medida de precaución y responsabilidad han surgido las medidas de bioseguridad en el uso de la biotecnología moderna. Entonces, la bioseguridad es el principio de contención de tecnología y prácticas que deben implementarse para prevenir la exposición o liberación no intencional de agentes o materiales biológicos que se deben asumir para prevenir o reducir los riesgos biológicos. Esta es la expresión del principio de precaución. En un principio, cuando se generan o se aplica la biotecnología moderna en la generación de nuevos medicamentos, las medidas de buenas prácticas de laboratorio son la expresión de esta precaución para evitar tener productos que puedan salir contaminados, porque se producen ahora en bacterias o en levaduras que han sido modificadas genéticamente, y la purificación de ácidos nucleicos para que los productos puedan ser utilizados y sin tener un efecto negativo en la salud humana. Y así, pues ya se producen en microorganismos genéticamente modificados muchas proteínas, vacunas, entre otros, en el caso de la salud, o productos alimenticios, como es el caso de las enzimas que ahora se usan para producir todos los alimentos tipo queso, ¿no? Porque si ustedes ven ahora no dice queso cottage o queso, los quesos maduros particularmente, ya no son queso manchego, es queso tipo manchego, porque a diferencia de antes que se usaba el cuajo que venía de animales, ahora se usan enzimas que provienen de organismos modificados genéticamente. Y bueno, en la química fina pues se usa en la producción de vainilla, y también se está usando en la producción de biocombustibles, en donde igual los principios de precaución aplican para que estos procesos tengan medidas de bioseguridad tales que tengamos productos puros o que tengamos desechos que no contaminen tampoco al medio ambiente. En México, este principio se expresa en la Ley de Bioseguridad, en el reglamento de la Ley de Bioseguridad, en las normas que se han emitido para tal efecto, y básicamente otras leyes que contemplan este principio de precaución referido o expresado como medida de bioseguridad, está la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud, la norma 087 que previene la disposición de los residuos biológicos infecciosos, y otras reglas y normas de la Secretaría del Trabajo. En el caso de la modificación de animales, pues básicamente cuando se liberan al ambiente es donde el principio de precaución aplica, y aplica el establecimiento de medidas de bioseguridad para evitar la contaminación y la propagación de estos organismos en el medio ambiente. En la investigación y el uso de células madre, por ejemplo, aquí más que bueno, sí implica por supuesto la bioseguridad, porque tendríamos que tener productos que tengan el menor impacto en la salud de las personas en las que se utilizan, pero también como expresión del principio de precaución está esta Asociación Internacional de Investigación de Células Madres, que ha utilizado o que ha establecido, ha hecho un análisis de los posibles riesgos y beneficios que pudiera tener el uso de este tipo de productos, y han establecido unas pautas para la investigación con células troncales, y su última actualización fue hecha en 2021. La OMS ha generado un banco de información en donde se registran este tipo de investigaciones para que estén del conocimiento público las medidas que tienen que considerarse para la aplicación de estas tecnologías. En el caso de la investigación en seres humanos, desafortunadamente creo que no se aplicó el principio de precaución, porque se empezaron a aplicar las técnicas de fertilización in vitro, que es un tema de bioética, en donde se han producido embriones que se llaman supernumerarios, excedentes, etcétera, que son sobrantes o que están guardados
y ya hay miles y miles de embriones en el mundo que están guardados, que ahora estamos ante una controversia si se desechan como residuos peligrosos, si se donan a gente que quiera tener hijos, que en algunos países ya se ha establecido la donación de embriones, o si se dedican para la investigación. Yo creo que no se usó ese principio de precaución en estas técnicas porque no se previó que se iban a generar y que se iba a tener estos embriones a la larga. Y entonces esto pues ha llevado a la discusión de que si se puede usar estos embriones para la investigación y estudiar enfermedades humanas o generar nuevo conocimiento en el campo de la embriología. Y se ha resuelto a través del análisis de las investigaciones que se van a hacer por los comités de investigación para ver si se justifica o no la investigación utilizando estos embriones, y hay una regla general que se ha establecido de que se pueden usar para investigación, pero hasta el día 14 después de la fertilización, y que no se pueden implementar a pesar del caso de los chinos que nacieron las niñas modificadas para que no tuvieran SIDA y que pues metieron a la cárcel al investigador, pero que finalmente ahora trabaja en una institución privada. La posición o la investigación de que si se deben usar o no, pues ha sido el enfoque de que si el embrión es un órgano o es un tejido. Con base en eso se ha hecho el análisis de que si se puede o no utilizar en la investigación. O en el caso de los genotransplantes, por ejemplo, que se usa animales modificados genéticamente para obtener órganos para los seres humanos, en los que pues sabemos que es un problema también. La Organización Mundial de la Salud ha establecido la Sociedad de Transplantes y la Asociación Internacional de Genotransplantes, que han estado realizando las pautas y regulaciones para que la comunidad médica y científica aplique en la generación de conocimiento y ensayos clínicos, que se haga un análisis previo para analizar esta investigación y regularla. Esta es una expresión también de la aplicación del principio de precaución, que lejos de estar suspendiendo una acción, está promoviendo pautas para poder desarrollar y continuar con la investigación. Durante la pandemia, ya aplicado a términos más pragmáticos, pues la aplicación de los principios bioéticos estuvo asociada a la bioseguridad como las medidas preventivas para la disminución de los riesgos biológicos, a través de la capacitación del personal médico y de la capacitación del personal de la sociedad en todos los ámbitos, teniéndonos en casa y manteniendo a nuestros enfermos con medidas de bioseguridad, incluso de sus desechos, el uso de equipo de protección y finalmente con la vacunación. También es una expresión de este principio. En fin, que la aplicación del principio de precaución nos puede llevar a ser más conscientes de cómo generamos y aplicamos el conocimiento y de cómo se aplica la tecnología. Y bueno, pues nada más aquí tengo algunas referencias de lo que les he expresado el día de hoy, y pues no tengo más que volver a agradecer a la Conbioética por la investigación agradezco a la Conbioética la invitación para hablar de este tema. Muchas gracias. Gobierno de México.